El libro de Apocalipsis es quizás el documento del Nuevo Testamento que ha disfrutado de una distribución y reconocimiento más amplios. Si consideramos que cada una de las 7 iglesias de Asia Menor a las que se dirige el libro de Apocalipsis sirvió probablemente de centro para la circulación de la obra en sus alrededores, esta podría haberse leído por toda la provincia en un breve periodo de tiempo. Puesto que su mensaje se centra en la difícil etapa a la que estaba próxima a entrar la Iglesia Universal, es probable que se propagara rápidamente más allá de Asia Procónsul y fuera leída por los creyentes de todos los rincones del imperio. Pero, ¿son estas meras suposiciones de la trascendencia de este documento en los primeros siglos? ¿Fue leída realmente Apocalipsis en su tiempo o solo fue un documento conocido mucho tiempo después? No te alejes y revisemos juntos este interesante tema. Ya comenzamos. Existen distintas opiniones respecto a si debería hallarse indicios de Apocalipsis en los padres apostólicos. Puede citarse algunos paralelos evidentes con el Pastor de Hermas, obra literaria cristiana del siglo II que no forma parte del canon neotestamentario. Por ejemplo, la referencia a la futura tribulación y el hecho de que el autor es transportado por el Espíritu. Aunque puede que estos paralelos no indiquen más que una tradición apocalíptica común, no puede descartarse de ningún modo la posibilidad de que Hermas conociera el libro de Apocalipsis. Hermas era hermano del Papa Pío I, cuyo pontificado se extendió más o menos entre los años 140 y 155 de nuestra era. Los paralelos que encontramos en Bernabé e Ignacio son más bien incidentales y no ofrecen ninguna base sólida para establecer una dependencia literaria. En el prólogo de su comentario de Apocalipsis, Andreas afirma que a comienzos del siglo II, Papías, obispo de Hiápolis, conocía el libro y lo aceptaba como inspirado. Justino Mártir, que vivió y enseñó en Efesio poco después de su conversión hacia el año 130 después de Cristo, escribe que cierto hombre de entre nosotros llamado Juan, uno de los apóstoles de Cristo, en una revelación que tuvo profetizó que aquellos que creían en nuestro Cristo pasarían 1000 años en Jerusalén. Otro testimonio de la zona geográfica a la que inicialmente se dirigió es el que nos llega de Melitón, obispo de Sardis, quien hacia el año 175 después de Cristo escribió una obra acerca del libro de Apocalipsis, cuyo título ha sido preservado por Eusebio. Ireneo, nacido en Asia Menor, probablemente en Esmirna, obispo de la ciudad de León, en Galia del Sur, cita frecuentemente el libro de Apocalipsis en su obra fundamental, Contra las herejías, escrita en la última década del siglo II. En ella se refiere a todas las genuinas y antiguas copias del Apocalipsis de Juan, indicando de este modo su temprana circulación. En una epístola a los creyentes de Asia y Frigia, las iglesias de Lyon y Viena en el 177 después de Cristo se refieren varias veces al libro de Apocalipsis, una de las cuales se introduce con la fórmula neotestamentaria para las citas de la Escritura. El hecho de que el libro de Apocalipsis aparezca en el canon de Muratori, la lista más antigua existente de los escritos del Nuevo Testamento, indica su circulación y aceptación como texto canónico en Roma hacia finales del siglo II. Apólito, el teólogo más importante de la Iglesia romana del tercer siglo, lo cita repetidamente considerando que su autor es el apóstol y discípulo del Señor. En Cartago, la hija de la Iglesia romana, el libro de Apocalipsis fue aceptado como un autoritativo hacia finales del siglo II. Tertuliano, el gran apologeta cartaginés del cristianismo, cita abundantemente el libro de Apocalipsis, alude a 18 de sus 20 capítulos en los primeros años del siglo III. En el mismo período, Clemente de Alejandría aceptó el libro como escrito apostólico, al igual que el entonces joven Orígenes, que fue contemporáneo de él. En la zona sirio-occidental, el obispo Teófilo de Antioquía hizo uso del testimonio de Apocalipsis de Juan en su tratado contra la herejía de Hermógenes. Existen otras referencias, pero estas bastan para demostrar que hacia el fin del siglo II, el libro de Apocalipsis había circulado ampliamente por todo el imperio. Era exactamente aceptado como parte de la escritura y como obra del apóstol Juan.
No obstante, debe también decirse algo acerca de las oposiciones que se suscitó contra el libro de Apocalipsis. Marión lo rechazó por su carácter judaico. En un periodo posterior del siglo II, los Alogi, un grupo de cristianos heréticos de Asia Menor, rechazó el Apocalipsis por su simbolismo y porque sostenían que contenía errores. Por ejemplo, en aquel momento no existía ninguna iglesia en Tiatira. Fue en Oriente donde el Apocalipsis encontró una constante oposición. En Occidente, Apocalipsis había conseguido una amplia aceptación a partir del siglo II y a su tiempo, Oriente comenzó a cambiar su anterior posición contraria. Ya estamos en el final de nuestro programa de hoy. Y para finalizar, queremos recordar que en el Tercer Concilio de Cartago se reconoció el libro de Apocalipsis como un texto canónico y apropiado para que se leyera públicamente en las reuniones de las iglesias. Cuando en el Tercer Concilio de Constantinopla se ratificaron los decretos de la Odisea y Cartago, el Apocalipsis recibió formal aceptación como escrito del Nuevo Testamento en la Iglesia Oriental. Una de las causas de esta opinión favorable fue la aparición de los primeros comentarios griegos del Apocalipsis, que comenzaron a circular allá por el siglo VI. Gracias por viajar junto a nosotros a través de las letras en el tiempo. No olvides suscribirte si estás con nosotros por primera vez y darle un me gusta. Un abrazo, amigos, cuídense mucho y nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto.